Todos gozamos frente a la belleza. Pero, ¿qué es la belleza? ¿Qué es aquello que nos atrae tanto que nuestros ojos no pueden dejar de mirar sin dejar de deleitarse? Los griegos se hicieron esa misma pregunta y hallaron algo elemental y maravilloso. Si el ser humano era el único ser capaz de apreciar la belleza y a su vez el único ser capaz de producirla, entonces la belleza se encontraba en él mismo. Sí, en el hombre. Ahora bien, si cualquier hombre era capaz de generar belleza, entonces también debía ser capaz de cultivar la virtud. La virtud es una capacidad especial que solo tiene el hombre y que consiste en querer alcanzar la perfección en cada aspecto de nuestra vida. Estas dos cualidades, belleza y virtud, eran para los griegos mucho más importantes que la acumulación de riquezas en oro y plata, o que la construcción de ostentosos monumentos. Así fue que este grupo de hombres que vivieron alrededor del mar Egeo, 6 siglos antes de Cristo, comenzaron a dar forma a ideas simples y elementales, pero a la vez sabias y profundas, que cambiaron para siempre la forma de pensar del hombre. La Ilíada y la Odisea. Hay dos libros muy importantes que tienen la esencia del espíritu griego. ¡Tarán! La Ilíada y la Odisea. Estos dos libros entusiasmaron tanto a los antiguos griegos que todos querían vivir y pensar como los mismos héroes que los protagonizaban. Ustedes estarán imaginando guerreros antiguos con cascos de bronce adornados con crines de caballo y armaduras relucientes que combaten entre sí con valentía por el amor de una doncella hermosa. Bueno, tengo que decirles que están en lo cierto. La Ilíada es una epopeya, digamos un cuento que narra la guerra entre dos pueblos enemigos, y era recitada en forma de poema. ¿Cuál fue esa guerra tan famosa? Bien, se llamó la Guerra de Troya, que duró 10 años y que empezó con un concurso de belleza. Resulta que Paris, un príncipe troyano, fue nombrado jurado para elegir a la más bella de las diosas. Afrodita, que era la diosa del amor, tenía muchas ansias de ganar y le prometió a Paris que si vencía, iba a darle el amor de la mujer más bella del mundo. Te lo prometo, la más bella. Como Afrodita ganó, Paris se sintió con derecho de raptar a Helena, que era la más bella de la época. Pero el problema fue que ella era la esposa de Menelao, un poderoso rey griego que además era hermano de otro poderosísimo rey, Agamenón. ¡Uy, uy, uy! Y sí, así se inició esta larga guerra en la que se hicieron legendarios algunos héroes como Aquiles y Héctor. Ellos combatieron valientemente entre sí por el honor de su pueblo y la protección de sus amigos. Hubo otro héroe que se hizo famoso en la guerra de Troya, y fue Ulises. Él era muy astuto y utilizaba su inteligencia de una forma muy especial. Fue a él que se le ocurrió una idea genial para vencer a los troyanos. Ulises simuló una retirada y dejó en la puerta de las murallas de Troya un enorme caballo de madera en calidad de obsequio. Los inocentes troyanos ingresaron el gran caballo de madera al interior de la ciudad, y cuando se hizo de noche, los soldados griegos escondidos dentro salieron del caballo y tomaron a Troya por sorpresa. Así culminó esta guerra. Todo gracias a este astuto engaño de Ulises que le dio la victoria a los griegos. Pero aquí, donde termina la guerra de Troya, comienza otra historia, la Odisea. Este libro narra las aventuras de Ulises, que demoró 10 años en poder regresar a su patria. Ulises tuvo que sortear increíbles aventuras contra monstruos marinos, sirenas enamoradizas, gigantes de un solo ojo, brujas malvadas y muchas otras peripecias más. La pregunta que hasta ahora nos hacemos es: ¿quién fue el autor de estos famosos poemas que son la base de toda la literatura occidental? Pues se cree que fueron narrados por la misma persona, Homero, un poeta ciego.
Sin embargo, es muy poco lo que se sabe acerca de este misterioso trovador que vivió miles de años antes de Cristo. La literatura medieval, asentada sobre un entorno feudal, está íntimamente relacionada con las creencias religiosas y la evolución social que experimenta este sistema político. Esa dualidad de religiosidad y laicismo determina la aparición de dos formas de literatura diferentes. Una ofrece un camino de esperanza en el universo de miseria y opresión por el que transita el hombre medieval. La otra canta y ensalza las virtudes, hazañas y heroicidades de reyes y de nobles. La primera será culta y versada en sus formas y fuentes, trabajo de clérigos, mientras que la segunda, más popular y cercana, será cantada por juglares y trovadores en plazas y castillos. Las circunstancias históricas de la península ibérica dotan a nuestras letras de unas cualidades propias que la diferencian de las europeas. Solo aquí entran en contacto dos culturas diferentes a lo largo de 800 años. Los mundos árabe y cristiano conviven o luchan entre los siglos VIII y XV. A lo largo de ese tiempo se alternan en su dominio, pero su influencia mutua es innegable. El punto de inflexión se encuentra en torno al siglo X. Hasta ese momento, el predominio político y territorial musulmán impone a la población cristiana, la mayoría mozárabe, su impronta cultural. Con la consolidación de los reinos cristianos se invierte esa tendencia. El siglo XII contempla la existencia de tres grandes reinos en la España cristiana, que poco tienen que ver con aquellos que iniciaron la Reconquista. Castilla, Aragón y Portugal dominan el panorama. Navarra ha quedado arrinconada por los dos primeros y alejada de cualquier aspiración territorial, mientras que el antiguo condado de Cataluña, que ha conseguido la independencia del reino franco al que pertenecía, se funde con Aragón. Los musulmanes andan fracturados en numerosos reinos de Taif. El poeta o narrador de la Alta Edad Media crea en condiciones difíciles. Se dirige a un público inculto, crédulo y en determinados aspectos primitivo. Y lo hace en una lengua que aún no ha fijado ni su sintaxis ni su morfología. El poeta o narrador de la Alta Edad Media no compone para lectores. Su público no posee tal destreza. Se comunica con su auditorio mediante la recitación o el canto en medio de plazas de aldea o patios de armas de castillos de condiciones acústicas deplorables. El poeta o narrador de la Alta Edad Media no tiene conciencia de la propiedad intelectual. Lo que él hace y lo que han hecho otros pertenece al dominio común y es susceptible, por tanto, de copia, adaptación y repetición sin traba ni impedimento. El poeta o narrador de la Alta Edad Media, por último, no pretende la gloria artística, solo el sustento, aunque produzca arte. Y si además consigue transmitir consuelo para las cuitas de quienes le escuchan y ánimo para continuar la lucha contra el moro, se siente doblemente satisfecho.
Las consecuencias de estas premisas se manifiestan dentro de la producción literaria de la época en composiciones de transmisión oral llenas de variaciones, frases hechas, estructuras calcadas e inseguridades construidas a partir de versos irregulares, sin medida, rima ni reglas fijas. Solo a partir del siglo XIII hacen su tímida aparición las artes de componer, que empiezan a imponer ciertas regularidades en la versificación. Es llegado el tiempo y una literatura más culta, favorecida por el mester de clerecía. El Renacimiento fue un movimiento de revitalización cultural que se produjo en Europa occidental en los siglos XV y XVI. El Renacimiento se dio a conocer gracias a la difusión de las ideas del humanismo que determinaron una nueva concepción del mundo. En su contexto histórico vemos que el Renacimiento fue contemporáneo de las eras de los descubrimientos y las conquistas ultramarinas. En su contexto sociocultural, hacia el siglo XIV, vasallos y siervos habían emigrado a ciudades libres, en donde se convirtieron junto con sus habitantes burgueses o en trabajadores libres, los cuales se dedicaban a la producción y comercialización de productos, a la administración del comercio y a los avances en la producción industrial. Contexto político. Disminuyó el poder de los señores feudales y el poder de los reyes aumentó en su autoridad. Desaparecieron los feudos para dar paso a los estados o países, teniendo al rey como único jefe. Contexto económico. En los siglos XIII y XIV en Europa aparecieron los primeros síntomas de lo que se conoce como primer capitalismo o capitalismo mercantil. Contexto investigativo. El conocimiento científico se retoma como una aproximación al mundo físico observable, en evidente omisión del mundo formado por los hechos de la mente humana. Artistas del Renacimiento: Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Tiziano, el Tintoretto, Rafael Sanzio, Miguel Ángel Buonarroti, entre otros. La Ilustración fue un movimiento filosófico que se originó y desarrolló en Europa, principalmente en Francia, durante el siglo XVIII, en el cual se consideraba que todo lo antiguo se enmarcaba en un ambiente de oscuridad y decrepitud, que la nueva ideología que llegaba eran las luces, iluminando al mundo como unas nuevas ideas. Contexto histórico. En Francia surge una generación importante de intelectuales como Voltaire, Rousseau, Montesquieu. En este país también aparece en esta época la primera enciclopedia, por Diderot, que se consideraba una de las causas de la Revolución Francesa. Contexto sociocultural. La primera mitad del siglo XVII, el panorama intelectual de la mayoría de los hombres eran instruidos por dos fuentes de autoridad: los autores clásicos grecorromanos y la Biblia cristiana. Contexto político. Han conseguido en efecto promover un nuevo factor social que tomará más tarde el nombre de intelectual, aunque algunas estarán tentados de exagerar su papel hasta el punto de convertirlos en los principales artífices de la Revolución Francesa. Contexto económico.
Superada la crisis del siglo XVII, la economía europea conoció durante el siglo XVIII una etapa de expansión, pero también es la época en la que se da la primera crisis industrial. Contexto investigativo. Las investigaciones se basaron en las recepciones historias desde todos los puntos de vista, en condiciones de completar las investigaciones sistemáticas. Representantes de la Ilustración: John Locke, Voltaire, Montesquieu, Juan Jacobo Rousseau, Francois Knay, Denis Diderot, entre otros. to the beach, eat, let's go get away. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found the Bud Light. Bad girls like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it on. The zone, oh, yes, I'm in the zone. Is it 2, 3? Leave a good tip. I'ma blow all my money and don't you Lord, Lord, I love to dance, so give me more.
Todos gozamos frente a la belleza. Pero, ¿qué es la belleza? ¿Qué es aquello que nos atrae tanto que nuestros ojos no pueden dejar de mirar sin dejar de deleitarse? Los griegos se hicieron esa misma pregunta y hallaron algo elemental y maravilloso. Si el ser humano era el único ser capaz de apreciar la belleza y a su vez el único ser capaz de producirla, entonces la belleza se encontraba en él mismo. Sí, en el hombre. Ahora bien, si cualquier hombre era capaz de generar belleza, entonces también debía ser capaz de cultivar la virtud. La virtud es una capacidad especial que solo tiene el hombre y que consiste en querer alcanzar la perfección en cada aspecto de nuestra vida. Estas dos cualidades, belleza y virtud, eran para los griegos mucho más importantes que la acumulación de riquezas en oro y plata, o que la construcción de ostentosos monumentos. Así fue que este grupo de hombres que vivieron alrededor del mar Egeo, 6 siglos antes de Cristo, comenzaron a dar forma a ideas simples y elementales, pero a la vez sabias y profundas, que cambiaron para siempre la forma de pensar del hombre. La Ilíada y la Odisea. Hay 2 libros muy importantes que tienen la esencia del espíritu griego. ¡Tarán! La Ilíada y la Odisea. Estos 2 libros entusiasmaron tanto a los antiguos griegos que todos querían vivir y pensar como los mismos héroes que los protagonizaban. Ustedes estarán imaginando guerreros antiguos con cascos de bronce adornados con crines de caballo y armaduras relucientes que combaten entre sí con valentía por el amor de una doncella hermosa. Bueno, tengo que decirles que están en lo cierto. La Ilíada es una epopeya, digamos un cuento que narra la guerra entre 2 pueblos enemigos, y era recitada en forma de poema. ¿Cuál fue esa guerra tan famosa? Bien, se llamó la Guerra de Troya, que duró 10 años y que empezó con un concurso de belleza. Resulta que Paris, un príncipe troyano, fue nombrado jurado para elegir a la más bella de las diosas. Afrodita, que era la diosa del amor, tenía muchas ansias de ganar y le prometió a Paris que si vencía, iba a darle el amor de la mujer más bella del mundo. Te lo prometo, la más bella. Como Afrodita ganó, Paris se sintió con derecho de raptar a Helena, que era la más bella de la época. Pero el problema fue que ella era la esposa de Menelao, un poderoso rey griego que además era hermano de otro poderosísimo rey, Agamenón. ¡Uy, uy, uy! Y sí, así se inició esta larga guerra en la que se hicieron legendarios algunos héroes como Aquiles y Héctor. Ellos combatieron valientemente entre sí por el honor de su pueblo y la protección de sus amigos. Hubo otro héroe que se hizo famoso en la guerra de Troya, y fue Ulises. Él era muy astuto y utilizaba su inteligencia de una forma muy especial. Fue a él que se le ocurrió una idea genial para vencer a los troyanos. Ulises simuló una retirada y dejó en la puerta de las murallas de Troya un enorme caballo de madera en calidad de obsequio. Los inocentes troyanos ingresaron el gran caballo de madera al interior de la ciudad, y cuando se hizo de noche, los soldados griegos escondidos dentro salieron del caballo y tomaron a Troya por sorpresa. Así culminó esta guerra. Todo gracias a este astuto engaño de Ulises que le dio la victoria a los griegos. Pero aquí, donde termina la guerra de Troya, comienza otra historia, la Odisea. Este libro narra las aventuras de Ulises, que demoró 10 años en poder regresar a su patria. Ulises tuvo que sortear increíbles aventuras contra monstruos marinos, sirenas enamoradizas, gigantes de un solo ojo, brujas malvadas y muchas otras peripecias más. La pregunta que hasta ahora nos hacemos es: ¿quién fue el autor de estos famosos poemas que son la base de toda la literatura occidental? Pues se cree que fueron narrados por la misma persona, Homero, un poeta ciego. Sin embargo, es muy poco lo que se sabe acerca de este misterioso trovador que vivió miles de años antes de Cristo.
La literatura medieval, asentada sobre un entorno feudal, está íntimamente relacionada con las creencias religiosas y la evolución social que experimenta este sistema político. Esa dualidad de religiosidad y laicismo determina la aparición de dos formas de literatura diferentes. Una ofrece un camino de esperanza en el universo de miseria y opresión por el que transita el hombre medieval. La otra canta y ensalza las virtudes, hazañas y heroicidades de reyes y de nobles. La primera será culta y versada en sus formas y fuentes, trabajo de clérigos, mientras que la segunda, más popular y cercana, será cantada por juglares y trovadores en plazas y castillos. Las circunstancias históricas de la península ibérica dotan a nuestras letras de unas cualidades propias que la diferencian de las europeas. Solo aquí entran en contacto dos culturas diferentes a lo largo de 800 años. Los mundos árabe y cristiano conviven o luchan entre los siglos 8 y 15. A lo largo de ese tiempo se alternan en su dominio, pero su influencia mutua es innegable. El punto de inflexión se encuentra en torno al siglo X. Hasta ese momento, el predominio político y territorial musulmán impone a la población cristiana, la mayoría mozárabe, su impronta cultural. Con la consolidación de los reinos cristianos se invierte esa tendencia. El siglo XII contempla la existencia de tres grandes reinos en la España cristiana, que poco tienen que ver con aquellos que iniciaron la Reconquista. Castilla, Aragón y Portugal dominan el panorama. Navarra ha quedado arrinconada por los dos primeros y alejada de cualquier aspiración territorial, mientras que el antiguo condado de Cataluña, que ha conseguido la independencia del reino franco al que pertenecía, se funde con Aragón. Los musulmanes andan fracturados en numerosos reinos de tal. El poeta o narrador de la Alta Edad Media crea en condiciones difíciles. Se dirige a un público inculto, crédulo y en determinados aspectos primitivo. Y lo hace en una lengua que aún no ha fijado ni su sintaxis ni su morfología. El poeta o narrador de la Alta Edad Media no compone para lectores. Su público no posee tal destreza. Se comunica con su auditorio mediante la recitación o el canto en medio de plazas de aldea o patios de armas de castillos de condiciones acústicas deplorables. El poeta o narrador de la Alta Edad Media no tiene conciencia de la propiedad intelectual. Lo que él hace y lo que han hecho otros pertenece al dominio común y es susceptible, por tanto, de copia, adaptación y repetición sin traba ni impedimento. El poeta o narrador de la Alta Edad Media, por último, no pretende la gloria artística, solo el sustento, aunque produzca arte. Y si además consigue transmitir consuelo para las cuitas de quienes le escuchan y ánimo para continuar la lucha contra el moro, se siente doblemente satisfecho. Las consecuencias de estas premisas se manifiestan dentro de la producción literaria de la época en composiciones de transmisión oral llenas de variaciones, frases hechas, estructuras calcadas e inseguridades construidas a partir de versos irregulares, sin medida, rima ni reglas fijas. Solo a partir del siglo XIII hacen su tímida aparición las artes de componer, que empiezan a imponer ciertas regularidades en la versificación. Es llegado el tiempo y una literatura más culta favorecida por el mester de clerecía.
El Renacimiento fue un movimiento de revitalización cultural que se produjo en Europa Occidental en los siglos XV y XVI. El Renacimiento se dio a conocer gracias a la difusión de las ideas del humanismo que determinaron en una nueva concepción del mundo. En su contexto histórico vemos que el Renacimiento fue contemporáneo de las eras de los descubrimientos y las conquistas ultramarinas. En su contexto sociocultural hacia el siglo XIV, vasallos y siervos habían emigrado a ciudades libres, en donde se convirtieron junto con sus habitantes burgueses o en trabajadores libres, los cuales se dedicaban a la producción y comercialización de productos, a la administración del comercio y a los avances en la producción industrial. Contexto político. Disminuyó el poder de los señores feudales y el poder de los reyes aumentó en su autoridad. Desaparecieron los feudos para dar paso a los estados o países, teniendo al rey como único jefe. Contexto económico. En los siglos XIII y XIV en Europa aparecieron los primeros síntomas de lo que se conoce como primer capitalismo o capitalismo mercantil. Contexto investigativo. El conocimiento científico se retoma como una aproximación al mundo físico observable en evidente omisión del mundo formado por los hechos de la mente humana. Artistas del Renacimiento: Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Tiziano, el Tintoretto, Rafael Sanzio, Miguel Ángel Buonarroti, entre otros. La Ilustración fue un movimiento filosófico que se originó y desarrolló en Europa, principalmente en Francia, durante el siglo XVIII, en el cual se consideraba que todo lo antiguo se enmarcaba en un ambiente de oscuridad y decrepitud, que la nueva ideología que llegaba eran las luces, iluminando al mundo como unas nuevas ideas. Contexto histórico. En Francia surge una generación importante de intelectuales como Voltaire, Rousseau, Montesquieu. En este país también aparece en esta época la primera enciclopedia, por Diderot, que se consideraba una de las causas de la Revolución Francesa. Contexto sociocultural. La primera mitad del siglo XVII, el panorama intelectual de la mayoría de los hombres eran instruidos por dos fuentes de autoridad: los autores clásicos grecorromanos y la Biblia cristiana. Contexto político. Han conseguido en efecto promover un nuevo factor social que tomará más tarde el nombre de intelectual, aunque algunas estarán tentados de exagerar su papel hasta el punto de convertirlos en los principales artífices de la Revolución Francesa. Contexto económico. Superada la crisis del siglo XVII, la economía europea conoció durante el siglo XVIII una etapa de expansión, pero también es la época en la que se da la primera crisis industrial. Contexto investigativo. Las investigaciones se basaron en las recepciones historias desde todos los puntos de vista, en condiciones de completar las investigaciones sistemáticas. Representantes de la Ilustración: John Locke, Voltaire, Montesquieu, Juan Jacobo Rousseau, Francois Knizia, Denis Diderot, entre otros.
to the beach, each, let's go get away. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found the Bud Light. Bad girls like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it on. The zone, oh, yes, I'm in the zone. Is it 2, 3? Leave a good tip. I'ma blow all my money and don't you? Roll, roll.